Y quiero comenzar diciéndote que es una atmósfera. Una atmósfera, según el diccionario, dice que es un aire, un estado del aire que rodea un lugar abierto, que está contenido en un lugar encerrado. Lo voy a repetir. Es un aire o un estado del aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar cerrado. Cuando hablamos de atmósfera en el ámbito espiritual, en realidad no es hablar de ningún fenómeno climático, sino que hablar de atmósfera espiritual tiene que ver con un ambiente donde están alineadas nuestras vidas al diseño inicial de Dios y a nuestra función en la tierra de los vivientes. Voy a repetir eso para los que toman apuntes. En el ámbito espiritual, hablar de atmósfera no es hablar de algo físico o algún fenómeno climático, sino hablar de un ambiente donde están alineadas nuestra vida al diseño inicial de Dios y a nuestra función en la tierra de los vivientes. Es el momento exacto donde podemos acceder al diseño inicial de nuestras vidas. Un ambiente profético es en el que somos envueltos por el ambiente en el que fuimos creados. Voy a repetir esa última parte. Un ambiente profético, Margie, es estar envuelto en el diseño inicial en el que fuimos creados. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y cuando hay algunos moveres de Dios, ambientes espirituales, cuando la adoración fluye, cuando hay corazones deseosos de sentir a Dios, ocurre, no sé si lo has experimentado, pero ocurre que tu interior se siente conectado con su diseño inicial. Entonces ocurre que sientes paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y como que se van las cargas, y como que hay un deseo desmeritado en tu corazón por servir a Dios, y como que hay un corazón sano, como que eres capaz de perdonar, de servir a Dios. En ese ambiente parece que somos como reseteados, ¿cierto que sí? Como que te sientes nuevo, como que te sientes, Dios mío, ojalá esto nunca se acabe, que no se acabe el culto, me quiero quedar aquí. Eso es un ambiente profético. Tiene que ver con un espacio donde somos conectados con el diseño inicial con el cual fuimos creados. ¿Usted me está entendiendo aquí? Hoy no vamos a gritar mucho, vamos a aprender un poquito. Génesis capítulo 1, versículo 28 y versículo 30, al versículo 30. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces, estar en un ambiente profético es como estar en una puerta, en un portal espiritual, donde tu vida y el diseño inicial de Dios en ti tienen una alineación, tienen una conexión. Por eso no sé si te ha pasado, pero cuando estás expuesto a ambientes de Dios, como que las visiones vienen, como que los dones se despiertan, como que te sientes diferente a como viniste. Porque lo que está ocurriendo es que tu vida y el diseño inicial de Dios, que fue el diseño antes de la caída del hombre, que fue el diseño en que Dios dijo: ustedes serán jueces en la tierra, serán cabezas sobre la faz de la tierra, serán los encargados de multiplicarse, de tener poder y poder enseñorearse sobre todo. Ese diseño se conecta con nuestras vidas. Dicho sea de paso, muchas veces ocurre que cuando estamos expuestos a estos ambientes proféticos y espirituales, como que
nuestras emociones también son reseteadas. Yo no sé si alguna vez has venido aquí a la iglesia con odio o quizás rencor a una persona, y cuando tu vida es conectada con estos ambientes, como que se va el asunto, como que, bueno, pero no tengo tantas razones para odiar a esa persona. Tiene que ver con que te estás conectando con el diseño inicial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es interesante eso? ¿Por qué es importante esto en nuestra vida? Y lo que te quiero decir es que lo profético es demasiado importante. Y quiero matar una vaca sagrada aquí enseguida. Lo profético no tiene que ver con que te adivinen el nombre, con que te digan el apellido, con que, no sé, te den algunos datos personales que nadie más sabe. Eso hace parte del don profético, pero en realidad lo profético es la conexión de nuestra vida al diseño inicial de Dios. Eso es todo. Lo profético es como, imagínate que es como cuando van a hacer un congreso en una iglesia. Cuando van a hacer un congreso en una iglesia, hacen una publicidad y en pocos minutos, con imágenes, videos, con un audio, te intentan reflejar lo que va a ocurrir en los próximos días. Es igual, lo profético viene a revelarte lo que ya está establecido para ti. Amén. Entonces, ¿por qué es interesante lo profético? Número uno, porque lo profético viene a activar dones en nuestra vida. Dios mío, yo pensé que alguien iba a decir amén a eso. ¿Alguien aquí quiere dones del Espíritu Santo, dones de Dios? ¿Alguien aquí quiere tener la capacidad de poder orar y que cosas sobrenaturales pasen? Que tener la capacidad de predicar, que es un don, de cantar, que es un don, de poder hacer cosas que quizás para otros es difícil e imposible. ¿Alguien aquí quiere eso? Entonces necesitas exponerte a ambientes proféticos. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir tranquilos aquí, al final vamos a orar. Primera de Samuel 10:10. Mire lo que dice la Biblia. Primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 10. Mire, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, hablando de Saúl, con poder. ¿Y qué pasó? Dígalo con fuerza. ¿Y qué pasó? Y profetizó con ellos. Cuando tú lees esta historia de Saúl, y si tú has leído bien la historia, si tienes el contexto histórico, tú vas a ver que Saúl fue un hombre que Dios llamó, o más bien que el pueblo pidió un rey porque se quiso comparar a los demás pueblos. Y Dios, en su amor y su bondad y su misericordia, permitió que el pueblo tuviera rey. Y ahora el elegido para reinar sobre una nación llamada Israel es un hombre llamado Saúl. Pero si tú lees la historia, nunca la Biblia registra que Saúl tenga un antecedente profético en su vida. Saúl no pertenece a una línea de profetas. Saúl no pertenece quizás a una familia que se dedicaba a los ambientes espirituales. Saúl era un chico normal y común y corriente como tú y yo, que un día fue expuesto a una atmósfera profética y por consiguiente en él se le activó un don que desconocía. Por eso es que muchas veces, Ricardo, escucha esto, en nuestra vida hay dones que nosotros desconocemos, que fueron incrustados en nuestra genética, pero que necesitan ser expuestos a un ambiente espiritual, a un ambiente profético. Y cuando hablo de un ambiente profético, no es que se suba un profeta aquí, no. Tiene que ver con la intención de tu corazón de conectarse con el diseño original. Cuando tu corazón anhela el diseño inicial de tu vida, se van a activar dones porque te los dieron para que sean las herramientas que necesitas para cumplir la función en esta tierra. O sea, están allí de hace tiempo.
pero muchas veces no están en funcionamiento. Bueno, después vamos a hablar más de eso adelante, pero no voy a adelantarme. Entonces, número 1, ¿a qué viene lo profético en nuestra vida? Activar dones. Diga conmigo, activar dones. Número 2, lo profético en nuestra vida también viene a cambiar nuestra situación y conectarnos con un diseño. Voy a repetir eso. Lo profético viene a cambiar nuestra situación y conectarnos con un diseño. Cuando tú lees la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante, la Biblia relata la historia de una mujer viuda, pobre, viviendo una crisis complicada, viviendo una situación difícil. Pero dice la Biblia que solamente bastó que esta mujer se conectara con una palabra profética para que su situación cambiara y consiguiente fuera conectada a un diseño. ¿Cuántos aquí tienen sueños? A ver. Todos tienen sueños. Yo dije, ¿cuántos tienen sueños? Todo el mundo dijo amén. ¿Tienes sueño, Ricardo? ¿Tú tienes sueño, Ricardo? Escúcheme. Si algo viene a ser lo profético en nuestra vida, es cambiar nuestra crisis, es cambiar nuestro dolor, es cambiar nuestro lamento. Por eso la Biblia dice, tú cambiaste mi lamento en baile. Por eso la Biblia dice que todo el que viene a Cristo nueva criatura es. Porque si hay algo que hace los ambientes proféticos, es que cambia todo lo doloroso y ahora nos conecta con un diseño de grandeza, de felicidad, de gozo, de abundancia. Y yo pensé que alguien iba a decir amén a eso, pero estoy diciendo que cuando alguien se conecta con el diseño inicial de Dios, escúcheme. El problema de esto es que muchas veces no estamos caminando o haciendo méritos para que ese diseño se nos revele. Pero eso lo vamos a hablar más adelante un poquito. Voy a ir rápido porque quiero orar. Yo también tengo sueños como usted. Lo tercero es que lo profético viene a mostrar el futuro que tenemos en Dios. Yo lo voy a repetir. Lo profético, Joana, viene a mostrarnos el futuro que tenemos en Dios. Daniel capítulo 2 versículo 28 dice, ¿qué dice? A ver, Daniel capítulo 2 versículo 28. Ajá. Pero hay un Dios en los cielos, el cual que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí, escucha, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Escúchame, te voy a soltar un misterio aquí para que lo recibas. Las cosas proféticas no son exclusivas de los que se llaman profetas, porque el mundo espiritual no te ve bajo un renombre. Es decir, cuando tú accedes al mundo espiritual, tú no accedes como un pastor, como un profeta, como un ujier, como un músico, no. Eso en realidad en el mundo espiritual no existe. Porque cuando el mundo espiritual hace un escáner de ti y te registra, lo que realmente busca es un corazón que esté deseoso de poder recibir las visiones de Dios para su vida. Es por eso que hay gente que siempre depende de la oración de los demás. Bro, me siento confuso. Es que no sepan de coger. Claro, porque no estás conectado al diseño de Dios en ti. Y entonces tiene que venir un intermediario llamado profeta y tiene que revelarte lo que ya Dios dijo de ti. Pero en realidad la idea de Dios
es que cada uno de nosotros podamos acceder a ese diseño. Por eso Dios le hablaba a gente específica y puntual y le decía: contigo haré esto. Ahora, en el antiguo pacto, antes del sacrificio de Jesús, nadie tenía acceso a esa información. Era exclusiva de unos cuantos, de profetas, de sacerdotes. Pero con el sacrificio de Jesús, una vez lo hablamos aquí, se rompió el velo y nos dieron acceso directo a los diseños de Dios. Por eso Dios quiere hablarte. O sea, Dios quiere revelarte el futuro para que tengas un norte y un mapa de las cosas que tienes que hacer. Y si hay algo que necesitamos hoy, es entender el lenguaje de Dios. Escúcheme, yo lo dije en la casa de amistad, soy sincero, jamás allá la gente que escucha a Dios todos los días. Hay gente que todos los días escucha a Dios, que Dios nada más le habla a ellos, todos los días sueñan. Yo la verdad dudo mucho de esa gente. Pero escúcheme, yo jamás he escuchado la voz de Dios audiblemente, jamás, nunca me ha pasado. Jamás he escuchado a Dios decir: oh, haz esto, jamás me ha pasado. Pero yo he escuchado a Dios bajo su palabra, bajo su consejo, bajo el consejo de otra persona, bajo la experiencia de otra persona. El problema de nosotros es que queremos obligar el lenguaje de Dios a un lenguaje que muchas veces no se nos va a revelar de esa manera. Por eso escucha esto que te voy a decir. Cuando la Biblia dice que Dios estaba llamando a Samuel, la Biblia dice que Samuel fue corriendo ¿a dónde? A donde el sacerdote Elí. Y Samuel confundió la voz de Dios con la voz de su líder. Porque la voz de Dios a veces se parece al consejo de tu líder, al consejo de tus padres, al consejo que se emite en la experiencia de otro. Entonces, ¿por qué muchas veces no entendemos lo profético? Porque queremos escucharlo en un lenguaje equivocado. Olvídate de que Dios te va a hablar todos los días y todos los días tú vas a tener visión. Olvídate eso, Dios. Y es que ni siquiera tú necesitas eso. Hay gente que quieren que le profeticen todos los días. ¿Para qué? O sea, si tienes una palabra profética y no se ha cumplido, ¿para qué quieres otra? Si ya tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo, ya te lo dijo desde que llegaste aquí, ¿para qué quieres más? Entonces se crea cierto morbo por lo profético, porque te den palabra, porque todas las veces te tengan que revelar lo que Dios no. Una vez basta, ¿cierto que sí? Entonces, si hay algo que viene a ser lo profético, es que viene a mostrarnos el futuro que tenemos en Él. Ese es el diseño. Imagínate que es, ¿cómo se dice cuando muestran los cortos de una película antes de darlo? El tráiler de tu vida. Eso es lo profético, es el tráiler de tu vida. Por eso es que Dios a veces en su amor y su misericordia, cuando tú estás mal, te recuerda sus promesas. Y esto nunca se me va a olvidar en mi vida. Me lo dijo alguien que ya no se congrega aquí. Cuando se congregaba aquí me dijo: las promesas de Dios son como un tanque de oxígeno. Vienen a darte fuerza en momentos de crisis y de dolor. Porque en tu momento de dolor se te olvida lo grande que Dios va a hacer contigo. Pero cuando te lo recuerda, tú recobras fuerzas y dices: wow, la recompensa es mayor. Entonces, si algo viene a ser lo profético, es a revelarnos un poco de lo que Dios ya va a hacer, o de lo que Dios ya hizo, para los que entienden más. Ahora, profeta, ¿cómo lo activo? Número 1, ¿cómo activo lo profético en mi vida? ¿Cómo camino en una vida profética? ¿Cómo tomo decisiones bajo la guianza de Dios? ¿Cómo no me desconecto de ese ambiente? Escúchame, ese ambiente
no está ligado a un lugar. Olvídate que el ambiente profético es la iglesia. No, aquí es una reunión de mucha gente que camina en lo profético, pero un ambiente profético podría estar contigo de manera constante. Cuando alguien camina en lo profético, es alguien que sabe tomar decisiones, es alguien que aprende de los errores, es alguien que a pesar que tiene problemas, circunstancias difíciles, procesos, se puede mantener en pie porque ya conoce el diseño y el final de lo que Dios va a hacer con él. Gente que se vive quejando mucho es gente que no camina en lo profético. Porque cuando tú caminas en lo profético, aunque estés llorando, te levantas porque sabes que lo que Dios dijo de ti es más grande que esa prueba que estás viviendo. Gente que camina en lo profético entiende todas estas cosas. Entonces, ¿cómo lo activo? Número 1, necesitas tener una vida de adoración. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Mas ahora traedme un ¿qué? Un tañedor, es un arpista, un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Y qué pasó? Quien dijo: así ha dicho Jehová, hacé en este valle muchos estanques. Te voy a contar la historia. Unos hombres tenían que tomar una decisión demasiado importante. Demasiado importante. Panay fueron donde un profeta. Y la Biblia dice que el profeta mandó a traer un tañedor. Es un profeta que parece, para quien no entiende, es demasiado exigente. Porque lo que ellos necesitaban escuchar era demasiado urgente. Es ya que lo necesitamos escuchar. Pero él dice: no puedo. Tráigame un músico. Y cuando el músico llegó y fluyó en la adoración, entonces dice que la mano del Señor, escucha, y cuando tú escuchas, vamos a salir del tema aquí un momento. Cuando tú escuchas expresiones como esta, si lo puedes anotar, te lo voy a regalar de postre. Cuando tú escuchas expresiones como esta, la mano de Dios vino sobre el profeta. En realidad, Dios no tiene manos. Dios no tiene figura, ni tiene forma, ni nada de ese asunto. Eso es algo que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo es cuando un escritor asigna partes humanas a entidades espirituales, para que tú tengas una idea de qué es lo que esa entidad espiritual está queriendo ser o está queriendo hacer en la vida de la gente. Es decir, cuando tú escuchas cosas como que la mano de Dios, en realidad está hablando de la protección divina de Dios, está hablando de la utilidad de Dios en nuestra vida. Entonces, la Biblia dice que cuando este hombre, el profeta, trajeron al músico y el arpista fluyó, entonces se activó el mundo espiritual. Escúchame, no tiene que ver con un piano, no tiene que ver con una canción, no tiene que ver con una letra sentida. Escúchame, por favor. Tiene que ver con un corazón agradecido. Lo voy a repetir. Tiene que ver con un corazón agradecido. Por muchos años se ha malinterpretado el tema adoración. Y la gente ha encasillado la palabra adoración a un ritmo musical suave y delicado. Pero en realidad, un alma que sabe fluir en la adoración es un alma agradecida. Es un alma que da gloria a Dios por todo lo que le sucede. Solamente teniendo un corazón agradecido podrás caminar en lo profético. Porque cuando los problemas vienen y no eres agradecido y te quejas, en realidad te estás quejando del plan de Dios.
Míreme acá, por favor, no se distraiga. Cuando tú eres agradecido, escúchame lo que te voy a decir, escúchame por favor. Cuando tú eres agradecido por todo lo que te pasa, tú le estás diciendo a Dios con tus palabras: creo y confío en tu plan. Creo y confío en tu guianza. Porque cuando tú te quejas, tú le estás diciendo a Dios: parece que te equivocaste. Parece que el mapa que me diste de mi vida está equivocado. Pero cuando tu corazón es agradecido, por muy oscuro que parezca el camino, tú le estás dando tu confianza a Dios. Y le estás diciendo: creo en lo que tú tienes preparado para mí. Jamás vas a caminar en lo profético si te quejas mucho. Si no confías en Dios, tú sabes. Y te voy a decir algo porque se me acaba de recordar. En estos días yo hablaba con alguien y le decía: yo siempre que tengo la oportunidad de predicar en otra iglesia, siempre menciono a tu hermano. Tu hermano es un tipo con un don increíble. Tu hermano es un tipo que fluye en lo que Dios le dio de manera sobrenatural. Pero le faltó o le falta confiar en el diseño de Dios. Mientras que hay gente, escucha lo que te voy a decir, que quizás no tiene las capacidades que otros tienen, que quizás no son los mejores predicadores, ni son los mejores cantantes, ni son los mejores músicos, pero su confianza en el plan de Dios los ha impulsado a caminar más rápido en el destino profético. Por eso tú ves gente que llega a la iglesia, no son los mejores, pero se mantienen confiados en el plan de Dios. Y cuando tú abres y cierras los ojos, ya llevan la delantera, porque han confiado en el plan. Es más, estos días leí que la palabra fe en hebreo es emuná. ¿Usted sabía eso? Y emuná tiene que ver, la gente dice: no, fe es, no trabaje que Dios lo va a traer. Tranquilo. No, fe, emuná significa confianza en el proceso. ¿Qué significa? Confianza en el proceso. Es decir, que en las finanzas tú tienes fe, no cuando te sientas a esperar que Dios lo haga, no. Es cuando tú cumples los principios espirituales, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú ofrendas, cuando tú eres generoso, cuando tú diezmas. Fe es: confío en ese proceso en el cual tú me mandaste y estoy esperando en él, porque tu palabra dice que nadie que da un peso a los pobres se quedará mirando lejos, sino que en ti tendremos recompensa. Entonces, fe es confiar en el proceso. ¿En cuál proceso? En el que Dios ya estipuló. Dios mío. Entonces, número uno, necesitas tener una vida de adoración, un corazón agradecido. Gente que se queja mucho, jamás se le va a revelar nada. Casi nunca ellos tendrán un testimonio. Tendrán desgracias para contar, pero nunca un testimonio. Número dos, este me gusta. ¿Cómo lo activo? Lo activas cuando dispones tu vida a la obra de Dios. Fácil y sencillo. ¿Quiénes fueron al evento del profeta Flaminio? Yo le decía a un grupo de gente ahí que fueron por primera vez. Son las chicas de la casa de amistad. Ellas nunca han ido a un asunto así. Antes de entrar, les dije algunas cosas para que pudieran comprender. Y les dije: van a notar, escuche, van a notar que las palabras proféticas casi siempre son para gente que suma al reino. O sea, yo casi nunca veo a Dios hablándole a los vagos. Siempre le habla a gente que sirve, que impulsa el reino, que impulsa a otros, que levanta la obra de Dios. Porque lo profético no viene solamente a revelarte tu vida, viene a revelarte el diseño para que tú sumes a la obra de Dios.
O sea, Dios no está interesado en decirte cuál es el número de la lotería, si eso no va a bendecir su obra. Todo lo que Dios revela en el plano profético es con el destino de poder levantar su obra. Entonces Dios no le anda hablando a gente que no sirve casi, que no está comprometida. Dios te podrá hablar las primeras veces para atraer tu atención, pero casi siempre las palabras proféticas son para el crecimiento de la casa del Señor. Entonces, ¿cómo activo lo profético? Involúcrate en el asunto. Involúcrate en lo de Dios. ¿Tú quieres caminar en una vida profética? Involúcrate en lo profético. Y lo profético es hacer la obra de Dios, impulsar a otros, levantar a otros, ayudar dentro de la iglesia, ayudar fuera de la iglesia, ser luz para alguien. Eso podría despertar lo profético en tu vida. Y aclaro, no estoy hablando que te vas a convertir en un profeta. No todo el mundo es profeta. Estoy diciendo que vas a vivir de una manera profética, que vas a tener la capacidad de poder escuchar el consejo de Dios y caminar en el destino que Él quiere para ti. Entonces, voy a terminar rápido. Otra cosa que va a activar lo profético en tu vida, y esta me gusta mucho, y aquí voy a terminar ya, porque ya con esta me encanta, y es que la madurez, escúcheme bien, la madurez está ligado con lo profético. El destino de Saúl y la palabra profética que tenía era demasiado grande para su madurez. Y si hay algo que Dios no va a permitir, es que Dios no le va a entregar destinos proféticos demasiado grandes, o más bien no se los va a revelar destinos proféticos demasiado grandes a gente que no tiene la capacidad de poder sostener un futuro tan grande como el que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres caminar en lo profético, necesitas crecer, necesitas ser maduro, necesitas capacitarte de Dios, necesitas entender que la obra de Dios tiene una función y es levantarnos a todos. Escúchame, Dios no es exclusivo de unos cuantos. Dios es el Dios de todos. Es el Dios que te ama a ti, pero que también ama a los que están llegando, pero también ama a los que se han equivocado, pero también ama a los que quizá todavía no están aquí. Escúchame, escúchame. La madurez está ligado con lo profético. Jamás Dios te va a revelar cosas que tu carácter no está listo para escucharlos. Jamás Dios le va a revelar cosas a alguien que no está listo para sostenerlo, porque la madurez es el embudo de lo profético. A mayor madurez, mayor fluido del destino profético. ¿Tú te imaginas si Dios le revela el futuro grande que tiene a alguien que apenas está llegando? Se vuelve loco, se le sube la fama a la cabeza. ¿Tú te imaginas si Dios tan solo da una gota de la unción profética a alguien y le comienza a mostrar la vida quizás íntima de otra persona, cuando su corazón no está listo para eso? Lo vas a matar. Por eso la madurez está ligada con lo profético. Y alguien me preguntaba: profeta, ¿cómo crees tú que yo quiero predicar y quiero fluir? Yo le dije: mira, cuando tú vayas creciendo en Dios, Dios te va soltando más. Y lo tengo que decir que este año es el año donde yo he aprendido a creer en los demás. Yo he escuchado locura de mucha gente, pero Dios, su amor, su gracia en mi corazón me ha permitido entender que esa gente que años atrás, cuando yo llegué, que me convertí
en un religioso, porque todos pasamos por ahí. Yo decía, esa gente se la tiene que llevar el diablo. Hoy no, hoy entiendo que la gracia de Dios, su amor, tiene un diseño con ellos, que quizás su proceso es diferente al mío, que su ritmo de cambio es diferente al mío, pero que al final de cuentas su Dios es mi Dios, es el mismo. El que me llamó a mí lo llamó a ellos. Aunque los procesos sean diferentes, el Dios es el mismo. Entonces la madurez te va a dar la capacidad de poder crecer en lo profético, de vivir una vida profética. ¿Tú te imaginas vivir una vida donde Dios sea el que direcciona todo? Donde los milagros ocurran, donde ya los milagros se conviertan en algo normal para ti. Pero necesitas madurez, y madurez también tiene que ver con entender el compromiso en Dios. Ya estoy cansado de ver mucha gente, ya deberían estar haciendo demasiadas cosas. Ya tienen cara de sillas. Ya tienen cara de sillas. Ustedes tienen un destino profético, señores. ¿Cuándo va a crecer? Cuando madures. Cuando no salgas corriendo de la iglesia, cuando ya las cosas se componen, porque el problema es que la gente ya no se va cuando todo está mal. Ahora se van cuando todo está bien. Cuando todo está bien, se olvidó de Dios. Cuando ya mi novia volvió conmigo, el pastor Diomedes ni que nada. Cuando tienes dinero te olvidas de Dios. Por eso hay gente que nunca va a crecer. Porque lo de Dios, lo voy a decir así, lo de Dios es equilibrado. Dios es un Dios equilibrado. Si tú quieres ser un ministro de Dios, perfecciona tu don. Por ejemplo, si tú quieres predicar, estudia, lee, escucha predicaciones, envuélvete en ese asunto. Pero en realidad tú vas a crecer cuando tú crezcas como persona, cuando seas responsable, cuando tengas un corazón sano, cuando no guardes rencor, cuando tengas compromiso. Y esto es algo que nos cuesta a todos. O sea, nos cuesta a todos. Yo tengo muchas áreas que tengo que mejorar, muchísimas. El pastor Diomedes tiene otras, quizás diferentes a la mía. La pastora Catherine tiene otras. Pero al final, el crecimiento personal ha empujado el crecimiento espiritual. Porque si tú empujas la parte espiritual, pero no empujas la madurez personal, te vas a convertir en alguien que acá arriba es un santo, que acá arriba es un hombre de Dios, que fluye en dones increíbles, pero que allá abajo tiene una vida desastrosa, que nadie quiere saber de él, que tiene un enredo en sus emociones, en sus decisiones, en su vida familiar. Entonces, para cerrar esto, lo profético viene a activar dones, viene a darte la capacidad de vivir una vida sobrenatural, viene a que tengas una vida diferente a los demás. Tú no caminarás por lo que las noticias dicen, tú caminarás por lo que ya Dios te dijo. ¿Cómo lo activo? Para recordar lo que estamos hablando. Lo activas teniendo una vida de adoración, corazón agradecido, corazón que confía en su plan, en su guianza. Pero también necesitas disponer tu vida a la obra de Dios. Necesitas involucrarte aquí. Dios necesita levantar hombres y mujeres que sumen al reino, no que se engrandezcan ellos, porque hay gente que quiere una palabra profética para enriquecerse y ya. No, que sumes al reino. Y lo último es que puedas tener madurez. El encargado de que lo profético se active en tu vida es tu capacidad de administrar el gran futuro que Dios tiene. Mucha gente nunca Dios les habla de lo que quiere hacer con ellos, porque lo peor que les puede ocurrir es enterarse del gran futuro que tienen en Dios, pues su carácter no tiene la capacidad de sostenerlo. Cierro con esto. Estaba sentado comiendo y yo le decía a alguien, después del evento de Flaminio fue todo esto, yo le decía, la gente a veces corre por lo profético. Wow, que Dios me dijo el nombre, el apellido, increíble.
pero lo hablaba una vez con Hans. Las palabras proféticas tienen varias partes. Número uno, las palabras proféticas primero te ubican. Por eso tú ves que los profetas, cuando llaman a alguien, dicen Joana, Crespo, de tal barrio, de tal iglesia, no sé qué, tu mamá se llama así. Pero la intención del profeta no es demostrarse su poder, es ubicarte, decirte, es contigo. Es Dios que te está hablando, quiero que lo recibas. Pero después de esa parte viene una palabra de destino. Y es allí donde el profeta dice, Dios va a hacer esto contigo. Dios te va a llevar. Dios te va a elevar a niveles increíbles. Vas a visitar las naciones. Pero esa palabra profética, en realidad, detrás tiene un compromiso que te abraza. Porque cuando tu vida es ligada a lo profético, por mucho que tú quieras correr, lo profético te va a reclamar el cumplimiento de lo que Dios dijo. Por eso, tú necesitas ser maduro en Dios. Con Dios no se juega. Si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, trata de vivir acorde a lo que Dios dijo. Porque si te alejas mucho, Dios va a hacer cualquier locura para que esa palabra se cumpla. Es por eso que yo conozco muchas historias de gente que un día recibieron una palabra profética y Dios, perdón lo que voy a decir, va a sonar fuerte, pero para que me entienda, se quisieron alejar de lo que Dios dijo y Dios literalmente le tuvo que partir las patas para que se cumpla eso. Por eso, sé muy cuidadoso con lo de Dios. Lo de Dios requiere un compromiso.